el día de hoy. Pues yo creo que el choque hipovolémico todos en algún momento, no necesariamente por trauma, ¿lo vemos? ¿Sí se escucha? ¿No? En algún momento lo vemos en nuestros hospitales y sin embargo a veces no tomamos en cuenta lo que es la fisiopatología para dar un tratamiento correcto, ni todos los cambios que tienen los pacientes en ese momento. Y del conocimiento de esta fisiopatología del choque hipovolémico, bueno, va a depender que nosotros tomemos en cuenta los puntos claves para iniciar un adecuado tratamiento. Bueno, primero algo importante que debemos de conocer, ¿cómo están constituidos los líquidos corporales? Primero, el 18% del peso corporal, bueno, corresponde a las proteínas, el 15% corresponde a la grasa y el 7% corresponde a minerales. Y si ustedes se fijan, un 60% está constituido por el agua. A su vez, algo importante que debemos de tomar en cuenta, el total de los líquidos corporales. La diapositiva anterior decía que era de 60% aproximadamente. Si tomamos en cuenta un paciente de 70 kilos, vamos a tener que el total del agua corporal va a ser del 50 al 70% del peso de esos 70 kilos. Sin embargo, esto a su vez se divide en dos grandes compartimentos, que son el líquido extracelular, que va de un 20 a un 25% al peso corporal, y el líquido intracelular, que va del 30 al 40 al peso corporal. Pero debemos de tomar en cuenta algo muy importante, que el líquido extracelular, bueno, a su vez se compone por el líquido intersticial, que es el 15% del peso corporal, y algo importante, el agua del plasma, que bueno, el volumen plasmático, que va del 4 al 5% del peso corporal, y bueno, hay otro apartado que sería el agua transcelular. Nosotros, bueno, existen muchas fórmulas para poder calcular el total del volumen plasmático, y si nosotros conocemos esto, bueno, vamos a saber más o menos debemos conocer el volumen circulante de nuestro paciente, el volumen plasmático, y en base a este conocimiento, pues vamos también a iniciar un tratamiento adecuado. Una vez sabiendo esto, bueno, algo que debemos de conocer también, bueno, ¿qué es el choque hipovolémico? Algo importante, que existen muchos conceptos, no encontré una definición como tal, pero sí muchos conceptos de diferentes autores. Uno de ellos dice que es un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo, y lo más importante, una inadecuada perfusión tisular, y que esto nos va a conducir a un trastorno metabólico celular con disfunción orgánica, falla orgánica y muerte. O por otra parte, el ATLS, el Colegio Americano de Cirugía, ellos dicen que es una anormalidad del sistema circulatorio y que va a provocar una perfusión y una oxigenación tisular inadecuada. Si ustedes se fijan, estos dos puntos o estas dos definiciones tienen algo en común, y que es algo muy importante, y que es lo que nos va a desencadenar todo el cuadro, toda la fisiopatología del choque hipovolémico, que en ambos hay una perfusión y una oxigenación tisular que va a estar totalmente alterada. Miren, este es el tipo de pacientes que podemos llegar a enfrentarnos en los hospitales de trauma de aquí del distrito, ¿no? Uno se preguntaría, bueno, ¿qué accidente o cómo fue que llegó a este paciente a tener este tipo de lesiones? Y aquí es indudable que el paciente pues está en choque hipovolémico, y obviamente que es un paciente quizá ya no recuperable. Algo importante que debemos de tomar en cuenta son dos puntos. El choque hipovolémico va a tener dos puntos claves: uno, la hipotensión, que va a ser sostenida, y la hipoperfusión. La hipotensión, bueno, sabemos que el gasto cardíaco está mantenido por las resistencias vasculares periféricas y por la frecuencia cardíaca. Si nosotros tenemos alteración en cualquiera de estas, pues nos va a dar hipotensión. Sin embargo, en la hipoperfusión, vamos a ver que una inadecuada perfusión va a ocasionar la falta de productos esenciales a nivel celular, y que el sustrato más crítico, pues obviamente va a ser el oxígeno. Por lo tanto, los tejidos pues no van a tener una adecuada reserva de oxígeno. Como lo dice aquí la diapositiva, una
una adecuada, en una fase inicial del choque hipovolémico va a estar incrementado el consumo de oxígeno. Sin embargo, el transporte de oxígeno va a ser incapaz de cubrir los requerimientos metabólicos a nivel tisular, ocasionando una deuda de oxígeno y haciendo que esto se vaya agravando y que haya una irreversibilidad de este choque hipovolémico. ¿Qué pasa aquí? Miren, si ustedes se fijan en esta diapositiva es con respecto al consumo de oxígeno y al transporte. Lo que más alterado tenemos es el transporte porque no es suficiente. Sin embargo, conforme pasa el tiempo se va incrementando el consumo de oxígeno y si no tenemos un transporte adecuado de oxígeno, pues obviamente se va volviendo vamos haciendo una curva con mayor consumo, pero sin un adecuado aporte, entrando en puntos críticos ya patológicos y quizá de irreversibilidad de este choque hipovolémico, incrementando la probabilidad de que el paciente fallezca. Algo importante, existen diversas etapas del choque hipovolémico con respecto al tiempo y al porcentaje de la presión arterial. Tenemos varias etapas. En la primera etapa podemos hablar de un choque hipovolémico compensado o recuperado, en donde el incremento de la frecuencia cardíaca y de las resistencias vasculares periféricas lo que nos va a hacer es que se incremente obviamente el gasto cardíaco, para favorecer una adecuada perfusión celular. Si en este momento el estado de coagulación del paciente y la adecuada recuperación de líquidos se llevan de manera correcta en cuanto a tiempo, pues este estado de choque va a ser recuperado. En el segundo es un paciente en el cual va a ser un choque hipovolémico progresivo. ¿Qué pasa aquí? Que la hipoperfusión o la hipoxia que va a tener el paciente nos va a causar liberación de sustancias inflamatorias solamente a nivel local, pero una vez que se recupera el estado de coagulación o se recuperan los líquidos, la circulación de estas sustancias tóxicas a nivel sistémico no va a ser tan importante o tan dañina, de tal manera que permite que el paciente, todavía esté en una etapa de recuperación. Y en el tercer grado, en la tercera etapa del choque hipovolémico, es un choque hipovolémico que puede ser irreversible subagudo. ¿Qué pasa aquí? La hipotensión sostenida y la hipoxia y la hipoperfusión a nivel celular, pues nos va a dar alteraciones principalmente en el metabolismo celular. ¿Qué pasa aquí? Que si la presión de perfusión celular está disminuida por el incremento en el consumo de oxígeno y la disminución en el transporte del oxígeno, pues vamos a tener liberación de metabolitos tóxicos, principalmente del ácido láctico, radicales libres, haciendo que haya un metabolismo anaerobio. Si nosotros en este momento, se le da tratamiento al paciente, esa circulación de estas sustancias nos va a favorecer que aunque se recuperen los signos vitales y se recupere, se haya recuperado el sangrado en ese momento, el paciente puede evolucionar a falla orgánica múltiple y en algún momento puede fallecer. En el choque hipovolémico, en la etapa número 4, el paciente es un estado de choque irreversible agudo. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, el hecho de que nosotros, aunque tenemos al paciente con los signos vitales normales y se haya detenido la hemorragia y los signos vitales estén recuperados, el hecho de que el paciente se haya mantenido a un evento isquémico sostenido y en este momento entre en un estado o se mantenga con un síndrome de reperfusión. ¿Qué pasa con el síndrome de reperfusión? Que todas esas sustancias tóxicas y elementos del sistema inflamatorio que se liberaron van a recircular en todo el organismo. Obviamente van a llevar al paciente a un estado de no recuperabilidad y el paciente pues en esta etapa, cuando es irreversible, pues lo más seguro es que fallezca. Alguna otra etapa pues es cuando el paciente nunca se recupera y va a morir. Esto es importante. ¿Por qué? Porque debemos de conocer, de acuerdo a estas etapas, todos los eventos a nivel celular que se están llevando y viendo estos pacientes, pues vamos a saber si es recuperable o no es recuperable. Ya les había dicho, en el choque hipovolémico las dos características que vamos a tener, es la hipotensión y la hipoperfusión tisular. La hipotensión, algo importante que debemos de tomar en cuenta, que la hipotensión acompaña al estado de choque, pero el estado de choque no
es un sinónimo de hipotensión arterial, y del 50 al 85% de los pacientes que llegan con un trauma, ya debemos de sospechar que tiene un estado de choque, pero puede ser oculto. Ayer veíamos que el choque hipovolémico en su etapa temprana o en su etapa tardía es una causa de muerte en los pacientes con trauma. Y si ustedes recuerdan que el 50% de los pacientes que fallecen en el lugar del accidente, bueno, puede ser por un choque hipovolémico, por exsanguinación dentro de la primera hora. ¿Qué pasa hemodinámicamente con los pacientes? Bueno, cuando hay una pérdida de volumen sanguíneo, obviamente pues va a llevar a hipotensión. Acordémonos que esto es por disminución tanto de la frecuencia cardíaca, resistencias vasculares y obviamente del gasto cardíaco. Hay una serie de mecanismos compensatorios que se echan a andar, principalmente una vasoconstricción periférica, incremento de la frecuencia cardíaca. Esto sabemos que existe un flujo sanguíneo disminuido y que nos va a llevar a una hipoperfusión tisular por disminución de la presión de perfusión a nivel celular, y esto va a hacer que el rendimiento cardíaco esté disminuido. Esto va a ser un círculo vicioso. ¿Qué pasa con la hipoperfusión? Bueno, la hipoperfusión, en el momento en que se instala, echa a andar una serie de mecanismos compensadores para preservar este flujo. Primero, ¿cuál es el objetivo de los mecanismos compensadores? Primero, favorecer la presión de perfusión celular, favorecer la perfusión coronaria. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, por una disminución del flujo sanguíneo en otras áreas, principalmente en la piel, en los músculos, en los riñones, a nivel esplácnico, etcétera. Otra cosa que pasa es que la hipoperfusión, bueno, uno de los objetivos es que se favorezca el mantenimiento del gasto cardíaco. ¿Cómo lo va a favorecer? Ya habíamos visto, con incremento de la frecuencia cardíaca y disminución de las resistencias vasculares, incremento con una vasoconstricción periférica. Y estos objetivos pues compensatorios son preservar y mantener el flujo sanguíneo en las áreas más críticas. ¿Qué pasa con la hipoperfusión? Bueno, si hay una inadecuada perfusión, ya habíamos visto, disminuye la presión de perfusión celular, nos va a llevar a una hipoxia celular. Obviamente vamos a tener un déficit de energía. ¿Qué pasa? Si tenemos un déficit de energía a nivel celular, pues vamos a echar a andar un metabolismo anaerobio, haciendo que haya acumulación de ácido láctico y alteraciones en el pH, que no se pueda llevar una compensación, el metabolismo anaerobio, haciendo que haya una acidosis metabólica. Por otro lado, bueno, también la acompañada de la vasoconstricción periférica nos va a llevar a una falla a nivel precapilar con una disminución del flujo sanguíneo periférico. Cuando hay un establecimiento ya de la acidosis metabólica, hay una disfunción de la membrana celular con alteraciones en el metabolismo de la bomba del sodio-potasio. Esto también obviamente nos lleva a un incremento de las enzimas a nivel intracelular, alteraciones en los niveles de sodio, de potasio, y bueno, obviamente junto con el metabolismo anaerobio de todas las sustancias tóxicas como son el ácido láctico y las enzimas inflamatorias sistémicas, pues nos van a llevar a un deterioro del endotelio, a un mayor deterioro del endotelio capilar y a una disfunción celular, a una destrucción de las células y a la muerte que puede desencadenar del celular y obviamente del paciente. Si ustedes se fijan, la principal complicación y todas las fallas que tiene la hipoxia o el estado de hipoperfusión, bueno, son tres principales causas, y que es, a final de cuentas, lo que la mayoría de los pacientes con choque hipovolémico no recuperado es lo que nos da alteraciones, el metabolismo anaerobio y la hipoperfusión, pero a nivel celular. Una vez que ya está establecido tanto la hipotensión y la hipoperfusión, bueno, se echan a andar una serie de mecanismos compensadores. Uno de ellos es la respuesta neurohumoral. Cuando se mantiene una isquemia
sostenida, bueno, ¿qué va a pasar? Se incrementa la descarga simpática y esta descarga nos va a hacer que los vasoreceptores carotídeos se activen, favoreciendo una contractilidad miocárdica y una vasoconstricción periférica. A su vez va a haber una liberación de hormonas del estrés, ¿qué pasa? Se va a activar el glucagón, se va a activar la aldosterona, las catecolaminas, la hormona antidiurética. ¿Qué pasa con ellos? Que lo que nos van a favorecer es que se incremente la presión de perfusión, nuevamente por la vasoconstricción, por la contractilidad miocárdica, y el incremento, por ejemplo, de la hormona antidiurética nos va a favorecer la reabsorción de sodio y de agua con el fin de mantener el volumen sanguíneo circulante. A nivel metabólico hay un incremento en las hormonas antiinsulínicas. ¿Qué pasa? Que los pacientes van a tener liberación de epinefrina, de glucagón, de glucocorticoides, haciendo una resistencia a la insulina, de tal manera que el paciente tenga hiperglucemia, lipólisis y que termine en un metabolismo catabólico. No solamente se echan a andar estos mecanismos, sino también a nivel de cada órgano, bueno, pues vamos a tener, o de cada sistema y de cada órgano vamos a tener alteraciones pues muy importantes. Dentro de ellas, y veíamos ayer que el choque hipovolémico, una de las principales manifestaciones que va a tener el paciente, pues van a ser alteraciones en el estado de conciencia. Cuando nosotros vemos al paciente que está somnoliento, que está con obnubilación o que el paciente viene inconsciente, pues no vamos a sospechar, vamos a estar seguros que existe una inadecuada perfusión cerebral y que obviamente la respuesta neuroendocrina que ya habíamos visto pues ya va a estar activada. A nivel cardiovascular, ¿qué pasa? Ya habíamos visto que en una compensación, un mecanismo compensatorio para mantener el gasto cardíaco es el incremento de la frecuencia cardíaca y de la vasoconstricción periférica. Sin embargo, esto nos va a llevar ya habíamos visto, a un metabolismo anaerobio. ¿Qué va a pasar aquí? Que todas estas sustancias que se están liberando pues nos van a favorecer la isquemia miocárdica. A nivel celular va a haber una disfunción en la contractilidad, vamos a tener disritmia y la liberación de todos estos radicales libres pues van a favorecer o van a actuar como inotrópicos negativos, favoreciendo pues obviamente la disfunción en la contractilidad a nivel de miocardio. A nivel respiratorio, ¿qué pasa? Que uno de los principales síntomas o uno de los principales signos del choque hipovolémico son la dificultad respiratoria. Los pulmones son órganos centinelas. ¿Qué pasa? Que los pulmones van a actuar como filtros de los productos inflamatorios por la destrucción celular y va a haber a nivel vascular pulmonar va a haber una acumulación de las toxinas y de estos mediadores inflamatorios. ¿Qué va a pasar a nivel vascular? Pues bueno, va a haber una agregación plaquetaria y de los mismos neutrófilos. Todos estos eventos que pasan a nivel vascular pulmonar pues nos causan un aumento en la permeabilidad capilar con una destrucción pulmonar. Esta destrucción pulmonar obviamente nos va a llevar a una alteración de la ventilación-perfusión, favoreciéndonos el desarrollo de edema agudo pulmonar y el síndrome de estrés respiratorio. Pero si ustedes recuerdan que uno de los principales síntomas, si el paciente llega de trauma y tiene dificultad respiratoria, bueno, pues debemos de estar sospechando de choque hipovolémico oculto. Y miren lo que veíamos ayer, bueno, este tipo de pacientes, ¿no? Aparentemente sabemos que trae el tipo de lesión, pero bueno, lo estamos viendo y está estable y demás, pero es en este momento cuando se están echando a andar todos los mecanismos compensatorios de la hipotensión y de la hipoperfusión, y bueno, no sabemos cómo esté hemodinámicamente verdaderamente, ¿no?, ante esta situación. A nivel renal, ¿qué pasa? Bueno, principalmente, podemos tener una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros, si el paciente se mantiene con una isquemia sostenida, sigue dos vías. Primero, puede ser una lesión celular tubular. Si ustedes recuerdan, cuando hay una respuesta neurohumoral, lo que se favorece es la retención de sodio y agua a nivel tubular. Esto también nos puede llevar a cabo
una lesión de la célula tubular por la hipoxia sostenida. ¿Qué puede pasar? Puede ser de dos maneras, puede ser irreversible o puede ser reversible. Si nosotros en ese momento damos un adecuado manejo de líquidos, acordémonos de las etapas del choque, bueno, pues podemos seguir estos dos caminos. Aparte de la isquemia, bueno, puede seguir otro camino que es el de disfunción endotelial. Por la vasoconstricción hay liberación de renina y angiotensina que nos incrementa la producción de, por ejemplo, de endotelinas. Sin embargo, se disminuyen las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y cuando hay una lesión celular tubular, bueno, si esta es irreversible, puede haber necrosis o puede haber apoptosis y puede haber un flujo tubular que nos va disminuido, que nos lleva a un flujo renal disminuido. Si está irreversible, bueno, puede ser por un desprendimiento de liberación de las mismas células, y esto nos va a causar una obstrucción de los cilindros y también nos puede llevar solamente a un flujo renal disminuido. A nivel gastrointestinal, bueno, acordémonos que uno de los principales sacrificios cuando hay choque hipovolémico, pues es a nivel esplátnico, que va a haber una hipoperfusión. Obviamente esto lo que va a hacer, si se mantiene el evento isquémico, nos va a causar una degradación principalmente de la barrera intestinal. ¿Qué pasa a nivel intestino? Se va a perder, obviamente, el sistema de defensa de las células intestinales y nos va a favorecer la translocación bacteriana. Aquí hay controversia porque no están seguros los autores que esta translocación bacteriana sea la causa de la falla orgánica múltiple o de una bacteriemia de origen intestinal. De origen intestinal. En hígado vamos a tener obviamente principalmente el daño por el síndrome de reperfusión. Acordémonos que en el síndrome de reperfusión la recirculación de las sustancias tóxicas y de las sustancias inflamatorias en una segunda etapa del choque hipovolémico nos van a causar la isquemia hepática, y quizás la hiperglucemia que tengan los pacientes no va a ser tanto por el metabolismo catabólico que va a existir, sino principalmente por la isquemia hepática. A nivel musculoesquelético, bueno, este sistema es de los que más resiste la isquemia, aunque sea prolongada. Sin embargo, es un gran generador de lactato y de radicales libres, favoreciendo la cascada inflamatoria y el daño celular. Y bueno, si tenemos este tipo de pacientes, pues con muchísimo más razón. Y bueno, a nivel del sistema inmunológico, algo muy importante es que va a haber una alteración tanto a nivel celular como a nivel humoral. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, va a haber una supresión tanto en macrófagos como en neutrófilos y linfocitos, que junto con la alteración, las alteraciones a nivel digestivo, que les decía que no se sabe si eso es lo que realmente lleva al paciente en una segunda etapa del choque hipovolémico a la bacteriemia, o sea la alteración en el sistema inmunológico por esta alteración. Y si nosotros sometemos a estos pacientes a transfusiones múltiples, bueno, pues o a un recambio del volumen sanguíneo circulante, pues se favorece este evento. Y bueno, como un resumen, ¿qué pasa en el choque hipovolémico? Acordémonos que tiene dos características muy importantes, que es la hipotensión y la hipoperfusión, y obviamente las alteraciones en la captación de oxígeno, principalmente que está incrementado el consumo de oxígeno, pero tenemos un inadecuado transporte del oxígeno. Obviamente una disminución del gasto cardíaco por disminución del volumen sanguíneo efectivo, pérdida del tono vasomotor, ya lo hemos visto, disminución de la capacidad en el transporte de oxígeno, una insuficiencia de la microvascularidad para mantener el metabolismo y una insuficiencia del metabolismo celular. Hay algo que se llama un fenómeno sin reflujo, que se refiere a todas las alteraciones que hay en el síndrome por reperfusión y que no muchas veces tomamos en cuenta. A veces los pacientes decimos, bueno, pues ya fue un paciente que tuvo
De acuerdo a la clasificación del choque del Colegio Americano de Cirujanos, ya sabemos que son 4 clases. Si nosotros tenemos un paciente con choque hipovolémico, no sé, de clase 3 o 4, y nosotros creemos que ya lo recuperamos, cuando estos pacientes pasan a la terapia intensiva es cuando viene ya la segunda etapa del choque hipovolémico, que los pacientes entran en falla orgánica múltiple, hacen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y obviamente muerte. Decimos, bueno, pero ¿por qué? Si yo sí le recuperé el choque, bueno, principalmente por este fenómeno. Y obviamente el síndrome de lo que les decía, pues reperfusión, y bueno, que todos estos eventos son tan rápidos que nos van a llevar al paciente, pues obviamente a que fallezca. Muchas veces no le damos la importancia que merece al síndrome reperfusión, y bueno, sí es muy común que quizá nosotros como anestesiólogos, que somos relativamente un servicio de paso, aunque podemos hacer una terapia intensiva en el quirófano, no lo vemos y no le damos importancia. Sin embargo, los pacientes ya estando en terapia intensiva es donde verdaderamente se ve este problema. ¿Cuál es el objetivo de conocer toda la fisiopatología del choque hipovolémico y de iniciar un tratamiento de manera inmediata o de manera correcta? Porque no nada más es valorar o recuperarle el volumen sanguíneo intravascular al paciente, sino también limitar o detener todos los eventos que se están desencadenando a nivel celular. Bueno, pues primero conseguir una adecuada restauración del gasto cardíaco, asegurar una adecuada perfusión tisular y orgánica, corregir el transporte de oxígeno y proporcionar las medidas de control para el mantenimiento de las funciones vitales. Y pues eso sería todo. Creo que es una plática muy cortita, porque aparentemente son eventos, son eventos muy graves y muy grandes para el paciente, pero que bueno, todo se desencadena por 2 grandes puntos que nunca debemos de olvidar, que son la hipotensión y la hipoperfusión tisular, y ahí se desencadena todos los puntos que vimos. Gracias.